Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Aficionados. Estamos acá con Luciano Florio, como siempre, y con nuestro productor estrella, Mati Macri. Y hoy vamos a hablar sobre un tema fuerte, crímenes. Vamos a hablar de crímenes. Hay un boom en la televisión últimamente de un género bastante específico que es el true crime, que son series que se basan específicamente en crímenes reales, en historias verdaderas. No necesariamente los representan de la forma más fiel posible, pero sí toman estas historias para representarlas. Claro, sí, son las cosas que se toma la ficción para hablar de temas reales, o sea, ciertas ventajas. Sí, digamos. libertades Licencias es la palabra acá. Claro, Nuestro productor nos tira hasta palabras, es mágico. Sí. Digamos, no es necesariamente obligatorio que estas series sigan la realidad al pie de la letra, porque estas licencias justamente los ayudan a contar la historia de una manera narrativa, una manera quizá más atractiva que la manera real. Es para ayudar a la historia a que sea más contable, entre muchas comillas. Exactamente. Y si bien el género True Crime no es nuevo, se puso de moda de vuelta hace 3 años aproximadamente, cuando Ryan Murphy hizo la serie American Crime Story para La primera FX. fue la de O.J., ¿no? Exactamente. La historia de O.J. Simpson, que era un deportista convertido en estrella de cine, que... Como un influencer pre-redes sociales. Claro, una cosa así, que estuvo, aparentemente, esto nunca se ha probado, si bien es las pruebas... A las pruebas me remito, digo. Las pruebas lo acusan bastante firmemente. Vos pensás como yo que fue él. Sí, Okay, la verdad listo. que sí. Pero nunca se probó, estaba aparentemente involucrado en el asesinato de su esposa y su amante. El amante de la esposa. El amante de la esposa. Era re loco, el chavo mataba a su esposa y a su amante. Se quedaba solo. No, odiaba a las mujeres en serio, tío. Y cuando salió esta serie de Ryan Murphy, que fue infinitamente popular, se ganó un montón de premios, se puso de moda el género, como pasa muchas veces con los géneros en la televisión, y más ahora que tenemos más producción que nunca en todos lados. Y en estos últimos años salieron muchísimas series de este género, pero nos vamos a centrar y hablar un poquitito de algunas de las últimas, como Unbelievable, una serie de HBO que salió creo que hace un par de meses. Pensé que era de Netflix. Unbelievable es de Netflix, es verdad. Ya estaba pensando... Mirá, fake news. Es porque ya estaba pensando en Chernobyl, que es otra serie que forma parte de este género, si bien de una manera un poco distinta, porque no es el crimen al que estamos acostumbrados a ver, pero sí pertenece al mismo género. Sí pertenece al mismo género. Estaba pensando en Chernobyl, y después tenemos también When They See Us, otra serie de Netflix, que justamente las dos salieron este año. Sí, las 3, si no me equivoco, las 3 series son Chernobyl de este año. También. Sí. A ver, Chernobyl lo que tiene es que, como habla de un desastre, ni siquiera sé si llamarlo desastre natural, porque no es un desastre natural. Fue negligencia del Estado. Negligencia estatal que llevó a un desastre nuclear en Rusia en la década del 80, y justamente el género toma parte de esto en el sentido de que hay un crimen, de alguna manera. Un crimen colectivo. Si bien no es un señor que fue e hizo algo malo, es algo un poco más grande. Señora. O señora. Claro, es algo un poco más grande. Pero bueno, sigue perteneciendo al mismo género. Justamente escuchaba hace poco en una entrevista al creador de Chernobyl, que es el guionista de la serie, decir que es difícil a veces enfocarse específicamente en todos los hechos reales tal y cual son, porque narrativamente puede afectar a lo que estás haciendo. La historia. Sí. Claro. Como de que cualquier manera, en última instancia lo importante es que lo que estés contando sea verídico. Sí. La forma a la que llegues en eso puede estar mínimamente ficcionalizada para que sea funcional a la trama. Sí, incluso a veces sensacionalizar mucho más de lo necesario una historia, porque tal vez no es tan atractiva
No, y también porque creo que, bueno, quizás en el caso de Chernobyl es más específico, pero en el caso de When They See Us creo que también. Yo When They See Us vi el primer capítulo y no pude seguir porque me angustió un montón. Le pasó a muchas personas, acá me dice el productor que también le pasó. Vamos a hacer una encuesta, díganme si les pasó lo mismo, así no me siento tan sola. Sí. Pero bueno, lo que sí pasa es que de repente quizás el objetivo de la serie es más allá de hacer la serie en sí, concientizar sobre ciertas temáticas, como en el caso de Chernobyl, como en el caso de Unbelievable también. Exactamente. Y de repente es como que si para lograr ese objetivo tengo que modificar pequeñas cosas de la historia de manera ficcional, me parece que es súper válido. Seguro. When They See Us comparte con Unbelievable esta cuestión de la corrupción policial, si querés llamarlo de alguna manera, o el hecho de desestimar a las víctimas. A la víctima, en el caso o a los no victimarios. Exactamente, en el caso de When They See Us, que es mucho más turbia la cuestión, porque forzaron una declaración falsa por parte de chicos que estaban siendo entrevistados sin la supervisión de los padres, cosa que legalmente menores. Es requerida. Solo por ser negros, como de clase baja, o ni siquiera súper baja, media baja, digamos. Dependiendo del chico. Había varios pibes que eran de distintas como estratos. Pero sí, se nota mucho. Y en el caso de Unbelievable, de vuelta es lo mismo. Es una piba sola que viene estuvo en el sistema tipo in the system, le dicen en inglés, pero había sido adoptada. Varias veces. Y lo que pasa también ahí es que es una piba en un estado de cierta indefensión por parte del Estado tipo constante desde que nació prácticamente. Entonces también se explota la vulnerabilidad de la persona a la que tiene la policía del otro lado. Entonces creo que ahí sí hay un punto de contacto. Seguro, sí, seguro. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de... O sea, a pesar de que hablamos de esas series como para introducir el género True Crime, hoy nos vamos a centrar en una peli, una serie y un libro. Exactamente, nos vamos más a los crímenes en general que necesariamente... A los asesinos género. Nos vamos directo. Y acá sí hablamos en genérico masculino porque son todos hombres los asesinos. Bueno, vamos a hablar mucho de Fincher porque, bueno, tomamos Zodiac, Mindhunter, que es una serie también creada por Fincher, y un libro que es Magnetizado, de Carlos Busquet, un autor argentino. Y Magnetizado trajimos un asesino serial argentino, me parece fantástico también. Porque siempre se habla como la idea de asesinos seriales están como, eso solo pasa en Estados Unidos. Y seguro. No, sí. Y no. Sí, pero es un género que, si bien lo hemos visto en nuestro cine o en nuestra tele, no está tan marcado como si lo podemos ver en películas de Hollywood. Exacto. Sí, está ahí como toda, ya es como una especie de subgénero la idea de crimen en Estados Unidos con todo lo que se incluye. Claro. Como la idea de los agentes del FBI que entran con el traje, FBI. Como toda esa cuestión bastante de las formas. Sí. Pero bueno, vamos a empezar a hablar por Zodiac, ¿te parece? Vamos a hablar de Zodiac, sí. Porque aparte es la primera a nivel temporal. O sea, si nosotros hablamos de los casos reales, Zodiac es de todos los asesinatos de los que vamos a hablar, son los primeros. Porque el primer asesinato de Zodiac, era fines del 68, principios del 69. Sí. El primer caso sí. El primer caso que documenta la peli es del 69, pero después descubren que hay uno antes. Claro. Y hay una gran atención al detalle por parte de Fincher, David Fincher, director de Zodiac, creador de Mindhunter, la serie de Netflix que también vamos a tocar en un ratito, que es un director bastante... increíble. Bastante quisquilloso también, con debe algunas ser cuestiones. Horrible trabajar con... Perdón si Fincher escucha esto, pero debe ser horrible trabajar con Fincher, chicos, yo me muero. Es un director muy exigente y es un director que se fija muchísimo en los detalles. Tiene una atención al detalle bastante elevada y se nota muchísimo en la película Zodiac que todos los asesinatos que están reflejados, que vos ves dramatizados, representados dentro de la película, están recreados casi hasta el más mínimo detalle de acuerdo a las declaraciones de las personas, de quizás víctimas que sobrevivieron, de investigaciones policiales, porque
a los guionistas de la película, muchos ex policías o ex detectives les compartieron archivo, claro, un montón de material acerca de este caso, files. claro, porque es un caso bastante fuerte, bastante importante en lo que es la cultura norteamericana. Sí. Entonces hay una atención al detalle muy marcada y todas las recreaciones de los asesinatos están hechas al pie de la letra. Vos podés comparar la escena final de la película con las declaraciones de quizá un sobreviviente de alguno de los ataques y son exactamente iguales. Bueno, sí, eso es una cosa muy finchiana, si lo podríamos decir así. De hecho, en internet estuvieron circulando también ahora con cuando salió Mindhunter, un montón de notas tipo, mirá la foto del actor que interpretó a tal asesino serial y miralo al asesino, son iguales. Y esa atención al detalle mezclado, tipo, combinado con la capacidad narrativa que tiene Fincher es como fantástico, porque justamente no se ata tanto a la historia en el sentido de si lo tiene que... o sea, las cosas las que puede ser exactamente copiar o recrear lo que sucedió, lo hace perfecto, pero cuando tiene que contar la historia y priorizar la narrativa también lo hace. Entonces eso me parece fantástico. Sí, además es un director que tiene una estética muy particular y es una estética que cuida muchísimo en todos sus proyectos y es un director al que le gusta que la cámara hable. Tiene muchísimas cuestiones específicas a nivel estético, dónde poner la cámara, qué tipo de planos utilizar, qué tipo de iluminación utilizar. Entonces podríamos estar horas hablando de la fotografía de los proyectos de Fincher y en Zodiac no es la excepción. Sí, y ahora vamos a hablar más específicamente de las historias en sí, que están, o sea, las podríamos conectar bastante bien esta idea de el crimen y en específico la idea de asesino serial. Nosotros trajimos Mindhunter porque para los que no la vieron les contamos que se trata sobre unos agentes del FBI que empiezan a investigar por qué los asesinos seriales mataban. ¿Qué pasa? En el FBI, hasta ese momento, lo que se enseñaba era que los asesinos tenían un motivo, medios para asesinar y una oportunidad. Entonces, casi siempre es, encontré a mi mujer teniendo relaciones sexuales con otra persona, ahí está el motivo, los medios, un arma, tenía un cuchillo, y la oportunidad, los vi justo porque entré a la puerta de la casa y los encontré y esa fue mi oportunidad. Y eso era como lo que los policías, lo que el FBI les enseñaba a los policías que tenían que buscar para encontrar al asesino de un caso, de un asesino, el culpable, digamos, de un asesinato. Entonces, de repente se encontraban con ciertos tipos de asesinatos que no tenían un motivo. Y que de repente la oportunidad no existía porque era buscada, era premeditada. Y de repente había una pregunta que no podía ser respondida de manera lineal o sin ir a la fuente, que es el asesino, ir y preguntarle, ¿por qué? Claro. ¿Por qué mataste a 7 mujeres? Con encima como el modus operandi igual. O sea, claro, no había un motivo aparente, claro, pero los crímenes entre sí tenían muchísimas similitudes. Exacto. Entonces ahí es cuando se crea la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. Esto es 77. Y lo que empiezan a hacer estos dos agentes del FBI con la ayuda de una psiquiatra, que son los 3 que forman esta unidad, es ir a buscar a distintos asesinos que en ese momento no se llamaban seriales, porque ellos son los que crean el término, y lo que hacen es ir a preguntarles, ir a hacerles entrevistas y tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron y por qué lo hicieron de la manera en la que lo hicieron. Por ejemplo, uno de los asesinos a los que van a entrevistar es Ed Kemper, que es el co-ed killer, o sea, el asesino de colegialas. No me gusta la palabra colegialas, pero bueno, de estudiantas. Y bueno,
se encontraron con este tipo que le encantaba hablar. Y era todo correcto y muy como con buenos modales. Y les empezaba a contar todo, y todo con lujo de detalles. Y les decía, bueno, y yo las maté así. Y no es fácil matar a una persona. La gente no se da cuenta de lo difícil y lo difícil físicamente que es matar a una persona. Claro, habla con orgullo de lo que hizo, digamos. Está... No solo con orgullo, pero con una lógica interna de lo que es asesinar a alguien, que no existía la idea de que una persona, o sea... Claro, con esa calma, con tanta labia quizá. Exacto. Como esa idea de que para esta persona era un como desenlace lógico que matara a estas colegialas. Claro. Entonces, ahí es cuando empiezan a hacer un montón de entrevistas. Este es el primero que entrevistan. Es un poco lo que hace Clarice en El silencio de los inocentes cuando lo va a buscar a Hannibal Lecter para que la ayude a encontrar a un asesino serial, básicamente. Es entrevistar a alguien que tiene conductas similares para intentar entender la cabeza. Es que, claro, el objetivo de esta unidad era hacer una especie de perfil del asesino serial. Claro. Como para prevenir. Exactamente. Y para cuando hay casos de este estilo, poder actuar de manera más rápida y con más información, porque toda la parte del por qué, que en este tipo de casos es importante para encontrar al asesino, para entender tipo por qué hizo lo que hizo, o cómo, o decir, por ejemplo, si vos tenés un asesino serial, que en el Zodiac se da también, de manera tipo, como sin marco teórico, podríamos decir, claro. Se da esta cosa de tratar de entender al Zodiac y qué va a hacer después para adelantarnos a él. Claro, como mencionaste antes, Zodiac cronológicamente tiene un asesino, ubica los asesinatos antes de la idea de serial killer. De la idea del serial killer. Entonces, si en Mindhunter recién están comenzando a entender que esto es una posibilidad, toda la historia de Zodiac es mucho más complicada para detectives, periodistas, todas las personas involucradas. Exactamente. Por eso es... Si el Zodiac hubiese pasado después de la idea de asesino serial, quizás estaríamos ante otro tipo de historia. Sí, o ¿no? quizá lo hubieran agarrado. Por ejemplo. Porque tampoco sabemos todavía quién fue el asesino del Zodíaco. Por eso es muy interesante la forma en la que Fincher toma estas historias, particularmente la del asesino del Zodíaco, porque está casi que homenajeando a todas las personas que estuvieron involucradas y que dedicaron años de sus vidas intentando descubrir, en el caso del asesino del Zodíaco, quién era, porque eso es algo que nunca se supo, y en los casos múltiples de Mindhunter, intentando prevenir muchísimas otras instancias de crímenes similares. Sí, y aparte, eso me parece como clave, porque en Zodiac tenés casi que mitad de la película dedicada a los crímenes en sí, y qué era lo que estaba pasando como casi que día a día en la redacción del diario y en los distintos como distritos donde iban sucediendo los crímenes, o sea, claro, con los distintos policías. Pero la otra segunda mitad de la película es como una especie de... retrata como el nivel de... y te diría que roza la locura, la obsesión de las personas que estuvieron involucradas en un caso que generó como un montón de malestar en la sociedad. Claro. Porque creo que lo clave del Zodiac también era toda como la historia detrás de él. La simbología no era solo un tipo que iba, mataba y punto. Era un tipo que buscaba reconocimiento en la prensa, que mandaba cartas, que si no me publicás la carta en este diario, yo voy y mato más personas. Claro. Que si no me publicás la carta en el diario, yo voy y mato a... O sea, pego un tiro a una rueda de un... ¿cómo se llama? Colectivo escolar y mato a todos los chicos mientras van saliendo. O sea, como ese nivel gráfico de detalle de... necesito la atención de todo el mundo... porque yo no solo mato por matar, sino claro, que busco como el sentido de su vida era matar. Nosotros no sabemos quién es el Zodiac, que el día de hoy no sabemos quién es o quién fue, porque claramente ya tiene que estar muerto, ¿no? Y es altamente probable. Sí. Pero digo, nosotros no sabemos quién es, quién fue,
Pero lo que sí sabemos es que el sentido de la vida de este tipo era buscar reconocimiento a través de sus crímenes. Exactamente. Es como si esta razón aparente para el asesinato, porqué, claro, porqué que no sabemos cuál es, sí, fuera casi en definitiva el de el reconocimiento, el de... De hecho, cuando descubren que hay un par de crímenes que tranquilamente podrían, que él dijo que los hizo, que tranquilamente podrían no haber sido de él. Uh-huh. Porque la información que él daba era la misma que estaba en la prensa, entonces tranquilamente él se pudo haber hecho cargo de ciertos asesinatos que él no había cometido. Claro, con tal de salir en la prensa, con tal de estar en el boca a boca y con tal de generar como esta idea de pánico constante uh-huh. y de soy incontrolable y uh-huh. soy, ¿cómo se llama? Como que no hay forma de que lo que yo haga no vaya a pasar. Como soy él tenía... Inevitable. Claro, como Thanos. Como Thanos, soy inevitable. Esta es la segunda vez que nombramos a Thanos en este podcast. Bueno, pero sí, me parece que había ahí, digamos, sin tener los datos fehacientes, podemos como hacer hipótesis que ahí lo que él necesitaba como era el control y el reconocimiento. Claro, de hecho, volviendo a lo que mencionabas antes, muchas veces los periodistas, a propósito, dejaban detalles del asesinato o detalles de los mensajes que el asesino del Zodíaco uh-huh. mandaba afuera de la publicación para que otras personas no lo vieran y solamente el asesino real lo supiera. En el sentido de, si lo ve otra persona y ve exactamente lo mismo que está pasando, sí. nos puede engañar. Exacto. Puede decir yo hice tal cosa o puede intentar realizar un crimen similar para que quede escondido dentro de todos los crímenes de este personaje en particular. Sí, creo que está muy bien construida la imagen de lo que fue el Zodiac para la sociedad estadounidense en la película. Me parece que está hermosamente construido, porque te genera esa cosa de terror y de... no, o sea, de incertidumbre total frente uh-huh. a una persona que tiene como en su bolsillo a la prensa, a la policía, al FBI, a todo el mundo. Claro, y está la idea también de una paranoia colectiva muy fuerte. Hay una escena en particular en Zodiac que transcurre en un sótano. No vamos a spoilear nada para que aquellos que no la vieron la puedan disfrutar, pero es una de las escenas más tensionantes, yo me atrevería a decir, de la historia del cine. Ay, es increíble. Muy difícil atravesar esa escena, y justamente lo que hace Fincher con su director de fotografía a través de la cámara y cómo ubica la cámara es meterte dentro de la paranoia de ese personaje. Sí, está muy bien contado, por eso digo que me parece increíble que la historia no se haya centrado solo en la idea del Zodiac, sino de toda la gente a la que le cambió la vida el hecho de que exista el Zodiac Killer. Exactamente, cómo impactó dentro de la idiosincrasia del país, pueblo, de ese país. Y de las personas que fueron afectadas como de manera directa, tipo claro. los periodistas, los policías, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pasamos un poco volvemos a Argentina. Vamos a hablar sobre este libro que es Magnetizado, uh-huh. de Carlos Busquet. Es la historia de un asesino, podríamos decir en serie, porque fueron 4 asesinatos, pero a lo largo de una semana. Apa. O sea, intenso. Como corto e intenso. Sí. Me gusta. Corto e intenso se tendría que haber llamado el libro. Y cuenta la historia, bueno, el libro reúne entrevistas que hizo Busquet con el asesino que se llama Ricardo Luis Melogno. Melogno. Yo le diría Melonio, pero... Vamos a decirle Ricardo. Ricardo. Por las dudas. Para que no se ofenda si está escuchando. Richard. Entonces, lo que hace Busquet es ir a entrevistar a la cárcel muchos años después, de hecho, porque estos asesinatos se dan en una semana de octubre del 82. Uh-huh. Y lo que hace es juntar entrevistas que le hace al asesino, ciertos
fragmentos de los exámenes psiquiátricos que le hicieron y de ciertas denuncias, digamos, de cómo fueron los casos por parte de la policía, por parte de los fiscales, entrevistas a fiscales, a jueces, defensores que trataron el caso, ciertos recortes de notas en diarios del momento. Entonces lo que hace es tratar de reconstruir esta historia, y yo creo que también podríamos decir que tratar de entender el porqué, porque si yo te digo que es un tipo que mató a 4 taxistas en una semana y con ninguna lógica aparente, la primera pregunta que a mí me sale es ¿por qué? Y yo creo que es un poco lo que hizo, lo que trató de ir a buscar Busquet. Claro. Buscar Busquet. Sí, yo lo primero que me preguntaría es ¿por qué taxistas? Bueno, es que no sé cuánto contar, ¿viste? Creo que lo vayan a leer. No, obviamente. Es un libro cortito, es fantástico, es atrapante. Yo creo que lo leí en 2 días, ponele. Porque es muy atrapante y es como conciso. Claro. Pero bueno, sí quiero contar que el problema principal que tuvo este caso es que el tipo estuvo en distintas cárceles, estuvo en el Borda un tiempo. El problema principal era que no lo decretaron inimputable. Y en ningún momento los psiquiatras se pudieron, a lo largo de la historia de la vida del tipo, se pudieron poner de acuerdo si realmente tenía una patología, si tenía una enfermedad mental, o si había actuado por actuar, digamos. Porque él lo que dice es que había una voz adentro de su cabeza que le decía, subite a ese. Y se subía al taxi, le daba una dirección, paraba, tiro en la nuca, moría. Y no había, es el día de hoy que el tipo dice hoy que no sabe exactamente por qué esos taxistas. Sí, lo que más me sorprende es que no haya habido un consenso a nivel psicológico. No, es que no le descubren. Hay, ¿cómo se llama? Diagnósticos de esquizofrenia, de alucinaciones, de distintas enfermedades mentales. Y a lo largo de la vida del tipo, por eso es que él agarra fragmentos de los diagnósticos psiquiátricos, de las perizas que le hacen. Y no hay consenso entre los distintos, por eso también lo sacaron del Borda. Claro. Y por eso no le dan la libertad también. Claro. Porque si a él le dan la libertad, no pueden asegurarse de que él no vuelva a cometer el crimen si no saben por qué lo hizo por primera vez. Claro, seguro. ¿Cómo pueden asegurarse de que el tipo no vaya a cometer crímenes si no sabemos por qué lo cometió? Porque con un ladrón, con un asesino, digamos, no serial o como, no sé, un crimen de otro estilo, vos podés hacer como un estudio de caso y decir, bueno, este tipo mató o robó porque las circunstancias esta y esta lo llevaron a eso. Claro. Y si hoy sacamos esas circunstancias del medio, le podemos dar una libertad para que vuelva a reinsertarse socialmente. A este tipo no. De hecho, bueno, es un personaje increíble, por eso quiero incitar a todo el mundo que lea el libro, porque tiene como, es espiritista, porque su madre era espiritista. Él cuenta que bueno, de vuelta como tratando de entender como la psicología de un chabón que puede agarrar y matar a sangre fría a 4 personas o más. Yo hago la comparación con Ed Kemper, que lo entrevistan en Mindhunter, que cuando lo empiezan a indagar sobre su infancia, el tipo empieza a contar que la madre lo humillaba y lo trataba mal y lo veía a él como un fracaso y estaba constantemente humillándolo. Y él dice que lo que siente que hizo con esas estudiantes, y mató a su madre también, lo que hizo con esas estudiantes fue humillarlas. Y lo que hizo cuando mató a su madre fue humillarla. Porque aparte él mataba y violaba, no quiero ser muy gráfica, pero mataba y violaba de una manera bastante específica. Entonces lo que hacía él con esos actos era humillar a las personas que sentía que lo estaban humillando a él. Claro. Y en este caso también, en el caso de Ricardo, hay como... Me mata que siento que digo Ricardo como si fuese un amigo, ¿viste? Richard. Meloc, ¿no? En el caso de él,
también hay toda como una historia de su infancia y cuál fue el rol que cumplió para él su madre. Su madre era violenta, lo golpeaba, su madre era espiritista, lo llevaba a él desde que tiene memoria a iglesias donde hacían cultos, donde invocaban espíritus. Su madre era una persona muy oscura. Uh-huh. Y él dice que él se volvió espiritista para... como forma de defensa contra su madre. De hecho, él cuando mata a estas personas, se lleva los documentos, y así es como lo descubren que él fue el asesino. Porque él se lleva los documentos de los 4 taxistas porque decía que si él tenía las fotos de las personas a las que había matado, después los espíritus no estaba protegido de los espíritus de estas personas. Entonces, y bueno, después lo descubren por esos documentos. Y de hecho él dice en un momento en la entrevista que hubo un grupo de médicos psiquiátricos que le dijeron que si él hubiese matado a su madre, lo más probable es que él lo hubiese matado a ningún taxista. Entonces eso es como que lo uno directamente con tratar de entender por qué estas personas hacen lo que hacen y cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a ese nivel de agresividad, claro, podríamos decir, sí, de violencia. Bueno, si lo comparás igual con el caso de Kemper en Mindhunter, él mató a su madre y también mató a otras personas. Claro, ahí le salió mal. Así que a los psicólogos esa... No sé quién mató primero. No sé si mató primero a la madre. Habría que ver. Quizás después mató a la madre y paró. Y se rehabilitó. Y se pasó a ser una persona de bien. Fue suficiente. Pero bueno, quiero leer un mini fragmento de la primera entrevista que aparece, de hecho es el primer capítulo, por eso es la segunda hoja, no estoy spoileando nada. De la entrevista con Ricardo Melogno, que el tipo tiene como... hace rituales en su celda de la cárcel y tiene tatuada un 666 y una esvástica inversa, porque la esvástica inversa es como un giro a la oscuridad. O sea, la esvástica común es un giro hacia la luz y la esvástica inversa un giro a la oscuridad. Entonces, como que, bueno, Busquets le pregunta ¿por qué le reza al demonio? Y él dice, porque lo siento. ¿El demonio no inspira los actos malos?, le pregunta. Y él dice, si yo pensara eso sería cristiano. La maldad está en uno, no en la religión. La persona que tiene un costado oscuro no necesariamente tiene que ser un malvado en su vida. El concepto de que yo, para adorar a Satán, tengo que ser un hijo de puta, es un concepto cristiano. Es como decir que la juventud se va a la mierda porque escucha rock and roll. Se va a la mierda pero por otras 1000 cosas, no por el rock and roll. Y me parece que con este pequeño fragmento ilustra de manera muy concisa este personaje que vos terminás de leer el libro, lees un montón de cosas, lees lo que dice él, lees lo que dicen los jueces, lees lo que dice el hermano, lees lo que dicen los vecinos, lees lo que dicen los fiscales, lees lo que dicen los diarios, lo que dicen los psicólogos, y seguís sin entender por qué este tipo hizo lo que hizo. Y qué es lo que lo lleva a matar a 4 personas. Como mencionaste antes, volviendo una vez más a Kemper. Bueno, vamos a Kemper. Muy lógico, digamos, sí, en su sí, cabeza, totalmente. En su forma de pensarlo es algo muy claro. Es que eso me parece fantástico, que es lo que más me gustó de Mindhunter. Que cuando estos dos detectives se ponen a entrevistar a estos asesinos seriales, lo que tienen que hacer muchas veces es tratar de entrar en la lógica de estos asesinos. Es tratar de entrar en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Y muchas veces, de hecho, el personaje principal, que ahora no estoy recordando cómo se llama, el detective que inicia todo esto. ¿Es el personaje que interpreta a Jonathan Groff? Sí. ¿En la serie? Él lo que hace muchas veces, o sea, y hubo un momento bastante grave en el que lo hace, es tratar de hablar como hablaría el asesino. Tratar de... hablarle al asesino como... Claro, o sea, como bajar a su nivel. Claro. Pero eso lo hace decir cosas atroces, ¿entendés? Sí. Tratar de
cómo mataste a esas putitas. O sea, ese nivel de atrocidad que un detective del FBI no puede decir nunca. ¿Pero por qué? Porque para él era necesario tratar de entrar en la lógica y tratar de entender la forma de pensar que tiene ese otro, que tiene una como línea de raciocinio, porque es la forma de entender las cosas lo que es distinto, tan visceralmente opuesta. Entonces eso me parece clave y por eso creo que es una de las cosas más interesantes de Mindhunter. Que es como que vos tratás de entrar en la mente de estas personas que piensan radicalmente distinto a vos. Claro, quizá intentando también el personaje que se llama Holden Ford. Ahí está. Quizá intentando también que la otra persona, que el asesino en este caso, se abra un poco más y tenga una mayor... y que no se sienta juzgado. Claro, exactamente. Que siempre digo, el sistema como a este tipo de personas los trata como, bueno, es un loquito más. Claro. Y sí, nadie está diciendo que están muy sanos mentalmente, pero bueno, para encontrar el porqué necesitas tratar de entender la forma en la que piensan. Por eso esta unidad que tratan de crear en el FBI fue tan difícil de crear, porque la mayoría de los agentes le decían tipo, no, bueno, pero ¿por qué lo quieres entender? ¿Por qué buscas entender una persona que claramente está enferma? Claro, metelo en cana y listo. Claro, tipo, matalo si podés. Claro, sí, bueno, encima si ya. se muere, se muere. O sea, sí. Pero esa lógica, ¿entendés? Y tratar de... Y sin buscar, no sé, podríamos decir la humanidad detrás de... no sé si es humanidad, pero sí como razonamiento, a pesar de que el razonamiento sea desviado, podríamos decir. Pero tratar de encontrarle la lógica. Claro. Me parece que esa es la parte más interesante de tanto de Mindhunter como del libro. Que bueno, lamentablemente en el Zodiac no lo tenemos porque no sabemos quién es. Claro, no sabemos quién es. Nunca existió la oportunidad de que alguien se siente a hablar con esa persona. Pero es, o sea, de manera... como indirecta, lo que tratan de hacer tanto los policías como los periodistas. Ajá. Porque ellos lo que tratan de hacer es a ver cómo está pensando este tipo. Es constante, es tipo, bueno, lo llevamos a que llame a un programa de TV porque le gusta estar en los medios y ser reconocido y generar toda esta polémica. Entonces, bueno, pongámoslo al aire en un programa de televisión, así le rastreamos la llamada. Claro. Es como tratar de meterse en la cabeza de esta persona que piensa diametralmente opuesto. Bueno, para ir cerrando, tenemos como la otra vez, si les gustó el tema, si les interesó, hay muchísimas opciones. Creo que si abren Netflix ahora van a ver 75 opciones para mirar en este momento. Crimen. Sí. Alguien va a haber escrito una nota sobre alguna de las 80 series que están dando vueltas con este género. Así que vamos a tirarles 2 o 3 opciones para que sepan, para de lo que nos gusta a nosotros. De lo que nos gusta a nosotros. Y si a ustedes les gustaron otras cosas, pueden comentarnos en nuestras redes. Así los invitamos a que haya polémica. Bueno, tenemos El Halcón Maltés, que es para muchos la película que fundó el cine noir. Una película con Humphrey Bogart, muy buena, muy entretenida. Tenemos Fargo, una película de los hermanos Coen, que también fue convertida en una serie de televisión, ya que veníamos hablando, que creo que está en Netflix también. Sí, pero tiene otra onda, Fargo, para mí. No sigue la idea de True Crime. No necesariamente de True Crime, porque no estamos hablando de un asesinato real. Pero acá para mí es más de personaje que de asesinatos, Fargo. Sí, seguramente. Como, nada, me parece hay un crimen, sí. Exacto, me parece que el crimen es lo que moviliza la trama, pero en última instancia... Sí, lo llevan los personajes adelante. Exactamente. Sí, me parece como una linda opción distinta a lo que estamos acostumbrados a ver sobre asesinatos. Sí, seguro. Tenemos American Crime Story, que es la serie que hablamos al principio del programa, que más o menos está la de O.J. Simpson y la de... y la del asesino de Versace. De Gianni Versace, que fue otro caso bastante
importante. Conmovedor en el mal sentido. Sí. Y en este caso sí se trataba de un asesino serial. Claro. El hombre que asesinó a Gianni Versace era un asesino serial con motivos bastante claros, bastante definidos. Acá no había ningún no había misterio, dudas. Sí. No había ningún misterio extraño. Tenemos True Detective, que en sí es otro género más, pero lo podemos involucrar en nuestra charla. Me parece de vuelta como Fargo, como un giro a la idea de asesinato y de los dos policías que son compañeros y salen a buscar al autor de unos crímenes violentos. Sí. Específicamente hablando de la primera temporada, ¿no? La 2 sabemos que... Yo ni la vi, así que... La 2, por la duda, no la toquen. Sí, si bien la primera está más que bien. La primera está más que bien, total, es una temporada que se contiene a sí misma, arranca, termina, muy listo. Fantástica, sí. Tenemos a Sangre Fría, de Truman Capote. Sí, es que es un must de la literatura de crímenes. Sí, y en general. Y de no ficción. Sí. Y de la literatura. Es mundial. Sí, seguro. Creo que si no leyeron a Sangre Fría, recomiendo muy fuerte porque es maravilloso. Ese es un poquito más largo. Y bueno, Capote es Capote. Sí, que además es el libro fundador del género. Exacto. Básicamente el true crime existe por este libro de Capote. Porque a Capote se le ocurrió irse a un pueblo a investigar un asesinato de una familia entera. Y si ya leyeron el libro y les interesa Capote o la historia, pueden buscar la película Capote, que protagoniza Philip Seymour Hoffman. Ganó un Oscar por interpretar a Capote. Es que vos me decís Capote y yo pienso en la cara de ese chabón. Pensás en la cara de Philip Seymour Hoffman. Es tan extraordinaria. No pienso en la cara de Capote. No. Es tan extraordinaria esa interpretación que se convierte en él. En él. No lo ves nunca a Philip Seymour Hoffman. No. Y la película es sobre el periodo en el que Capote escribe. Eso podrían entrar en el podcast anterior. Anterior. En los relatos, sí. Como mi mamá, tipo, podcast. Sí, podría haber sido un relato. Porque, bueno, habla sobre el momento en el que Capote estaba escribiendo a Sangre Fría. Exactamente. Así que si ya leyeron el libro, pueden buscar la peli de Bennett Miller, otro excelentísimo director. Es una gran peli. Bueno, y el último libro es El adversario, de Manuel Carrer. Está medio catalogado como es la versión moderna de A Sangre Fría, como esta cosa de como que se inspiró mucho en Capote, Carrer, al escribir este libro. Pero bueno, también es un francés, Carrer es francés, digamos, y cuenta un caso del 90 y pico, 93, de un tipo que también agarra y mata a toda su familia. Y cuando digo toda su familia, es toda su familia. Porque es tipo un amor. Era su mujer, a sus 2 hijos, a sus padres y al perro de sus padres. Bueno, bien, completo. Claro. No quiso dejar a nadie afuera. Pachame la doble. Sí. Bueno, y bueno, cuando empiezan a investigar este asesinato, se dan cuenta de que él era el principal sospechoso y que estaba viviendo una vida como de mentira. Como que su identidad y lo que todo el mundo sabía de él era falso. Y el libro es increíble porque Carrer, medio similar a Magnetizado, lo que hace es volver o sea, una vez que ya está condenado, le escribe una carta al asesino y le dice, quiero escribir un libro sobre tu historia, y le empieza a hacer entrevistas y empieza... A la fuente. Exacto, pero post-crimen, digamos, no en el momento como Capote que fue a investigar, en el momento donde todavía no estaba cerrado la investigación. Exactamente. Pero bueno, les dejamos un montón de cosas para que sangre, no sé, tipo, crimen. Si tienen ganas. Si tienen ganas de crimen. Bueno, ahora que está de moda, como para que digan, no, pero ¿viste esta? Claro, sí. Vayan con sus amigos, con los compañeros de trabajo y díganle, che, ¿viste esta? Bueno, y si les gustó el podcast, recomienden. Les queremos agradecer a todos los que escucharon el primer programa. Sí, estamos muy, muy emocionados. Gracias por bancar. Acuérdense que nos pueden seguir. Sí, en Instagram. En Instagram somos aficionadospod. Sí. Y pueden seguirnos en Cinefilucho también, donde vamos a ir subiendo también novedades del podcast. Eso, les agradecemos por habernos escuchado. Si llegaron hasta acá. Solamente si llegaron hasta acá. Si no, se pierden las gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.